Por tanto, Zamora se pone al frente liderando este proyecto y desde aquí pues se hace todo lo que le corresponde hacer dentro del consorcio. Por tanto, bueno, pues yo creo que yo por lo menos me sentiría, y yo creo que ustedes sí se sienten orgullosos de que desde Zamora también se haya iniciado este... Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta en las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, damos hoy comienzo a las actividades de un año especial. Un año especial porque este año estamos de cumpleaños. La Fundación cumple este año 25 años. Entonces, vamos a ver si con un poco de suerte y si el virus este que anda por ahí nos deja, podemos hacer un poco las actividades y lo que tenemos programado un tanto especial con motivo de este 25 cumpleaños. Y para empezar, pues como ven estoy aquí muy bien acompañado por dos personas. Uno es el doctor Carlos Raposo, que es doctor de farmacia y médico y profesor de farmacología de la Universidad Complutense de Madrid, que es el que nos va a hablar hoy sobre la osteoporosis y el impacto sociosanitario. Esto está englobado dentro de un proyecto muy interesante en el que participan empresas de aquí de Zamora. Ya lo explicará luego el doctor. Y es un tema, aparte de ser interesante por el tema que es, por la osteoporosis, es por todo lo que genera y que todo eso que genera sale de aquí, parte de aquí. Entonces yo creo que es muy interesante. Y me acompaña también Javier Cuevas, que es farmacéutico del laboratorio Saluris, que es el laboratorio que está impulsando pues todo el tema del colosteo para la prevención de la osteoporosis. Muchas gracias a la Fundación de la Caja Rural por la invitación, por el impulso que da a estas actividades, por permitirnos estar aquí compartiendo un tema muy importante, un tema que es permanente, no es fruto del tiempo. Así que muchas gracias por esta invitación y por el impulso que se da desde la Fundación Caja Rural a estas actividades. Pero por encima de este agradecimiento, muchas gracias a ustedes. Y también, si me lo permiten, aunque no he visitado demasiadas veces Zamora, cada vez que lo hago, me siento como en casa. Así que, si ustedes me lo permiten, recíbanme como uno más, como un zamorano. Bien, pues con el tema osteoporosis, lo que llaman la enfermedad silenciosa, en ese título lleva un mensaje muy profundo, con esas dos palabras. Es una enfermedad y es silenciosa, pero eso no quiere decir que sea banal, que no tenga consecuencias. Incluso el silencio de la enfermedad nos puede hacer caer, a veces, en una falsa sensación de no haberla padecido. Nada más lejos de mi intención de transmitir angustia. Al revés, esta charla es para transmitir esperanza, pero se llama la enfermedad o la epidemia silenciosa, la osteoporosis. He querido empezar con una reflexión inicial. La osteoporosis está centrada en el hueso y quiero empezar con unas consideraciones generales sobre el hueso. Probablemente las conocen ustedes, pero como decía Claude Bernard, el fisiólogo francés, quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. ¿Qué es el hueso? ¿Qué es de donde asienta la osteoporosis? ¿Qué es? El hueso es un tejido vivo. A veces tenemos la sensación que por su dureza, pues que es algo inerte y que nos acompaña durante nuestra vida, pero no es así. Es un tejido que está en constante remodelación y cambiando. Nuestros huesos son diferentes hoy a los que eran hace un mes y probablemente serán diferentes a lo que sean el mes que viene.
Es un tejido tan vivo como puede ser el hígado, la piel, el corazón. Es un tejido que tiene células y tiene minerales también. También todos conocen cuáles son las principales funciones que tiene el hueso. Nos sujetan nuestro cuerpo, nos dan la estructura característica de cada uno de nosotros, más alto, más bajo, más delgado, suben de soporte, pero también tiene una actividad metabólica, que de momento no voy a entrar en ella, salvo que alguien esté interesado. Simplemente citar que, por ejemplo, cuando a alguien hay que extraerle de la médula ósea porque tiene una leucemia, pues se extrae del hueso. El hueso también fabrica los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etcétera, etcétera. Tiene esas funciones. Pero nos vamos a situar en sujeción, en sostén, sostiene nuestro cuerpo. Digo que está en constante remodelación porque hay un equilibrio, y yo creo que esto también lo conocen todos ustedes. El hueso tiene un equilibrio entre formación y destrucción. Permanentemente hay unas células que residen dentro de nuestros huesos que están formando hueso y detrás van otras que lo están destruyendo. Qué curioso, qué curioso. En la niñez, en el crecimiento, las formadoras de hueso prevalecen sobre las destructoras de hueso. Y según vamos cumpliendo años, se forma un equilibrio. Este equilibrio es necesario, no es ninguna aberración, es necesario para la vida, formando las líneas de fuerza que sujetan nuestro cuerpo y la actividad que realicemos. Las células del hueso que son formadoras se llaman osteoblastos. Ya saben ustedes que todo lo que termina en blasto es crecimiento, osteoblasto. Y las células que lo destruyen son los osteoclastos. Bien, pues aquí ya tenemos algo muy importante que luego nos referiremos a ellos. Si se pierde este equilibrio, algo va a pasar mal. Y este equilibrio se puede perder en un sentido o en el otro. Si se forma mucho hueso, gigantismo, jugadores de baloncesto, acromegalia, enfermedades que se dan en la juventud hasta que el hueso deja de crecer porque se ha formado, en virtud de unas hormonas, se ha formado más que se ha destruido. Son enfermedades, repito, el paradigma puede ser los jugadores tan altos o los huesos se forman, no solamente crecen en longitud algunos de ellos, sino en anchura, con mandíbulas muy anchas. Pero como estamos hablando de osteoporosis, pensemos cuando es al revés, que lo que prevalece es la destrucción. Pues si la destrucción puede más que la formación, el hueso se va debilitando, se va perdiendo masa ósea. Y todas las funciones que antes yo me he referido a ellas, pues se van mermando hasta un punto donde puede ser compatible con la actividad cotidiana, no pasa nada, eso no es tener osteoporosis. Todos perdemos, con el paso de los años, todos perdemos masa ósea, pero no todos estamos condenados a tener osteoporosis, sino que hay que buscar el dintel, el nivel a partir del cual se considera una enfermedad, porque la destrucción puede a la formación. Ese es el equilibrio donde hay que, y desde un punto de vista preventivo, ese es el punto que no debemos sobrepasar, no permitir que la destrucción pueda a la formación. Bueno, ¿y qué factores son los que intervienen para que haya una formación y destrucción? ¿Cuáles son estas cosas que hacen que se forme o se destruya? Bueno, pues aquí he puesto yo algunas de ellas, que las leemos rápido y hago algún pequeño comentario sobre algunas. La genética, la herencia. Es verdad que si sus familiares, sus madres, su abuela, su abuelo, pues han tenido fracturas y caídas, es más fácil que uno herede también, igual que se heredan cosas buenas, se pueden heredar tendencias hacia, no una condena, pero es verdad que existe esta tendencia, la genética. Las hormonas. Hay una hormona que protege mucho al hueso, que es los estrógenos femeninos. La mujer en la edad fértil produce muchos estrógenos. Mensualmente, con el ciclo menstrual, se está protegiendo al hueso. ¿Qué ocurre cuando la mujer llega a la menopausia? Que deja de producir, sus ovarios dejan de producir estrógenos. Por tanto, se pierde esa protección. A partir de la menopausia, el riesgo de pérdida de masa ósea aumenta exponencialmente. Luego, ahí tenemos otra clave. Y si lo relacionamos con lo anterior, ¿qué es lo que pasa? Pues que la destrucción puede más que la formación, porque faltan los estrógenos. Otra clave, ¿y por qué no damos estrógenos después de la menopausia? Para que no haya osteoporosis. Lo que hemos perdido
porque ya no lo fabrican nuestros ovarios, sus ovarios, señoras, pues se pueden dar como medicamento. Luego diré por qué no se dan, o no se dan siempre. Pero bueno, ahí tenemos el concepto. La edad, se dice, está muy estudiado, que la cima cuando estamos en pleno apogeo de todas las actividades, probablemente lo sepan, pero siempre sorprende esta cifra. Se piensa que se llega al culmen de las actividades, al potencial del ser humano, alrededor de los 30 años. A partir de los 30 años de edad, que los que ya los hemos dejado atrás los 30 años, lo vemos como si son casi niños, estas personas de 30 años. Pues a partir de los 30 años se empiezan a perder muchas funciones del cuerpo, en el riñón, en las neuronas, en el hueso. Desde los 30 años empezamos el declive, no la enfermedad, el declive. Esto se entiende muy bien en los deportistas de élite. Un deportista de élite, cuando tiene 30 y pocos años, ya se le llama parcialmente útil para el deporte. Hombre, con 34 años uno no es útil para el deporte. Es que ha empezado a perder facultades. Estas facultades no es una enfermedad, sino que tenemos que convivir con que la edad es un factor de riesgo y nuestra sociedad es cada vez más longeva. Cada vez estamos yendo a cumplir unos años impensables hace siglo y medio, donde la esperanza de vida no pasaba de 45 años para hombres y mujeres, 45 años de edad. Era la esperanza de vida de hace 150 años. Y ahora 45 años es plena juventud. Luego estamos alargando la vida, afortunadamente, pero estamos también en este camino, en este sendero, estamos propiciando que el declive pues también vaya jugando su partida. Bien, el sexo. Las mujeres más osteoporosis que los hombres, aunque solo sea por los estrógenos que estaban protegiendo a la mujer. Los hombres también producimos estrógenos, pero en menor cantidad. Por tanto, epidemiológicamente la mujer tiene más riesgo y más prevalencia y más incidencia de osteoporosis que el varón. La actividad física es el gran compañero del mantenimiento de la fuerza ósea. Las personas con vida sedentaria o postradas en cama o después de una operación quirúrgica que tengan que estar bastante tiempo o que tengan que ir en silla de ruedas o por cualquier motivo, porque tengan un trabajo que no les permite movilidad o porque van siempre en coche, si uno no hace actividad física, prevalece la destrucción a la formación. Por tanto, eso también es importante. Actividad física haciendo trabajar los músculos y los huesos. No vale mover los brazos, no. Hay, según la edad y las capacidades de cada persona, pues ponerse una mochilita con algo de peso en la espalda y caminar con peso para trabajar, o con pesas en las manos, sabiendo luego las capacidades personales de cada uno. La alimentación. Tiene que haber calcio, tiene que haber vitamina D. Voy un poco más rápido. El estilo de vida. Esto coincide con otras enfermedades, con la hipertensión y demás. Se dice, bueno, pues usted no debe de fumar o no debe de... Pues en la osteoporosis también se sabe que los fumadores, los que consumen más alcohol, los que toman demasiado café, pues incide más en unas patologías, en que la osteoporosis vaya asentando antes de tiempo o que aparezca en personas que no iba a aparecer si no tuvieran este estilo de vida. Con esto ya están saliendo cosas preventivas. Hay algunas donde no podemos hacer nada, como es cumplir años. Ahí no podemos modificarlo, pero hay otras que sí podemos modificar. Ciertos medicamentos, los corticoides que por tumores o por ciertas circunstancias las personas tienen que estar bajo tratamiento con corticoides, son un gran enemigo para los huesos. Los trasplantes, los medicamentos oncológicos, etcétera. Bueno, pues eso se maneja en clínica y lo paso rápido, salvo que alguien tenga alguna pregunta concreta. Y luego factores ambientales. Tomar el sol hace que sinteticemos vitamina D. La vitamina D que sintetizamos por tomar el sol no es activa. El hígado tiene que ayudar a lo que ya ha hecho la piel, el riñón tiene que ayudar a lo que ya ha hecho la piel, y entonces esa vitamina D nos resulta útil para el hueso. Pero por mucho sol que tomemos, si no ayuda el hígado y no ayuda el riñón, la vitamina D no sirve. Por eso hay muchos casos de osteoporosis en pacientes con insuficiencia renal. ¿Qué tiene que ver el riñón? Mucho, porque es el que da el toque definitivo a la vitamina D para que funcione.
Por tanto, no solamente es consumir, tener vitamina D, sino además tener una salud suficiente de otros órganos del cuerpo. Y ya hablo directamente de la osteoporosis. Hasta ahora era el hueso. Se forma, se destruye, hay unos factores que lo regulan, la edad, el sexo, la herencia. ¿Pero qué es la osteoporosis? Pues la osteoporosis, como pueden entender por lo que voy diciendo, es una pérdida excesiva, lo he puesto en otro color y subrayado, de masa ósea. Digo excesiva porque todos, a partir de los 30 años de edad, estamos perdiendo masa ósea. Eso no es tener osteoporosis, es cuando se pierde más de la cuenta. ¿Y quién dice que es perder más de la cuenta? ¿Quién ha puesto el límite eso? Pues por comparación con lo esperable en otras personas de nuestra misma edad que no tienen fracturas. Por tanto, y ahí, cuando nos hacen una densitometría, lo que se hace es comparar con grupos etarios semejantes al nuestro. Y vemos si hemos sobrepasado ese dintel, ese umbral. Bueno, pues es una pérdida excesiva de masa ósea. Obviamente prevalece la destrucción sobre la formación. El hueso se vuelve más frágil, riesgo de fracturas. Pero de momento se vuelve más frágil. Hasta ahora, con lo que llevo diciendo, esto no duele. Es una enfermedad silenciosa. La fragilidad está ahí, pero no la detectamos, porque nuestra actividad cotidiana, pues a lo mejor ya no requiere que hagamos esfuerzos grandes. Bueno, ahí está. Es enfermedad silenciosa hasta este momento. Lógicamente se alteran las funciones que antes me refería a ellas, de estructura, de sostén, metabólicas, se van modificando. Es una enfermedad, esto es muy importante, es una enfermedad crónica y progresiva. Hasta ahora no nos tiene que extrañar. Es crónica porque dura mucho tiempo, pero cada vez va a más porque cada vez se destruye más que se forma. Es crónica y es progresiva. ¿Por qué digo que es importante? Las personas que ya están diagnosticadas de osteoporosis tienen que pensar que el éxito del tratamiento no es la curación, ojalá lo fuera, sino que es ralentizar, es disminuir la velocidad con la que el hueso se está deteriorando. A veces se cae en una cierta depresión, no es la palabra, pero me entienden. Decir, bueno, ¿y por qué yo no me curo de esto? Si yo ahora ya tomo calcio, si yo ahora hago esto, no sé qué. Es que a lo mejor el éxito de este tratamiento es quedarse donde uno está. Pasa igual que las demencias, salvando las distancias de lo que es un trastorno y otro. Pocas veces son reversibles. El gran éxito es que no progrese más. Por tanto, esta frase tiene un mensaje contundente. Es una enfermedad crónica y progresiva. Todas las personas perdemos, repito, masa ósea, y ahí yo he puesto, no sé si se ve bien, sobre todo en el fondo, un gráfico donde se puede ver en la parte inferior derecha cómo una persona, bueno, pues a los 30 años de edad pues tiene una estatura X, y esa misma persona, aunque se haya hecho el dibujo con otra vestimenta, esa misma persona, con el paso de los años, como puede haber aplastamientos. Ojo, que una fractura no es la que nosotros siempre pensamos de una rotura del fémur y que te caes. Una fractura puede ser una vértebra que tiene una fisura, duele poco hasta que eso es importante y lo que hace es un aplastamiento. Y este aplastamiento hace que la estatura baje. Y, por tanto, vemos una persona que tenía la talla que fuera durante su época de juventud y de madurez, llega la senectud y pierde 10, 12, 15 centímetros de estatura. Y pierde o puede perder. Estamos dibujando la osteoporosis, porque se aplastan las vértebras, se fracturan las vértebras y la talla baja. Y si la columna vertebral se aplasta, el cuerpo se encorva y sale la chepa, y aparece la chepa. Una chepa que hace que las costillas aplasten el hígado y el intestino, y aparece el abdomen hinchado. No quiere decir que la persona esté gorda, todo lo contrario, porque esta es una enfermedad de personas delgadas. No siempre, pero cuanto más delgado, más riesgo. Pero quédense con la idea que el aplastamiento hace que el cuerpo se modifique, lógicamente, su estructura, se pierde talla, se pierde el estar erguido,
se pierde eso y conforma una manera de ser y de ver que a veces, si uno tiene cierta perspicacia, yendo por la calle puedes decir, esa persona debería hacerse una densitometría, porque lo lleva puesto en la forma de caminar y en la forma donde tiene lo que llamamos cifosis, la chepa, la cifosis, tiene esto. Bien, por tanto, el diagnóstico de osteoporosis, repito, es comparando con lo que nos correspondería tener en otras personas de nuestro mismo sexo y edad. Aquí tenemos unos dibujos representativos. En la parte derecha arriba, hueso normal. En la parte derecha abajo, hueso osteoporótico, más poroso. Y ahí, por ahí están las células, las formadoras y las destructoras, los osteoblastos y los osteoclastos. Las causas de la osteoporosis vienen relacionadas con lo que hemos dicho. Por tanto, aquí también voy a ir muy rápido. ¿Por qué a mí me va a tocar tener osteoporosis? ¿Por qué yo? Bueno, pues ¿por qué yo? Porque tengo ciertos riesgos o puedo tener ciertos riesgos. Puedo tener un riesgo que yo no puedo hacer nada por evitar, y es de dónde vengo, mi familia, mi herencia, mi genética, y por tanto me tendré que cuidar por otro camino, porque este sí que lo tengo más condicionado. Es lo que yo he heredado de mi familia, de mis genes. Las hormonas, los estrógenos, no solamente los estrógenos, las hormonas del tiroides, las personas con hipotiroidismo, con hipertiroidismo, ya saben ustedes que hay son enfermedades también muy transversales, que muchas personas tienen problemas tiroideos, que tienen bajo tratamiento con hormonal de hipotiroidismo. Pues también esto repercute. La raza blanca es más sensible a tener osteoporosis que la raza negra. Los negros tienen una mayor consistencia ósea. Aquí tampoco podemos hacer nada, no podemos cambiar de raza, somos como somos. La menopausia, tampoco podemos hacer nada por alargar la vida fértil de la mujer. Cuando se agotan los folículos del ovario, pues se han agotado. Y llega la menopausia, que depende mucho de la familia, ¿no? ¿Cuándo le llegó la menopausia a mi madre y a mi abuela? Pues eso también indica más o menos cuándo te va a llegar a ti. Más o menos. Cada persona tiene sus características, pero es un índice. Pero luego viene donde sí podemos hacer cosas. ¿El por qué me ha dado a mí osteoporosis? Pues a lo mejor porque no tengo una actividad física adecuada o con un ritmo y una periodicidad suficiente, o porque tengo un peso corporal demasiado bajo, un índice corporal por debajo de 20, y yo no tengo una alimentación suficiente para mejorar y superar que no tener una delgadez extrema. También puede ser. Pensemos que cada uno de estos factores no son concluyentes por sí mismo, son concluyentes cuando se suman varias cosas. Pues una persona que hace poco ejercicio, pero que además es delgada, pero que además su alimentación no tiene suficiente cantidad de calcio, de vitamina D, no toma suficientes verduras, carne roja, lácteos, o no toma el sol, vitamina D, pues todo eso, a poquitos va haciendo el dibujo, el perfil del riesgo de la osteoporosis para llegar a la pérdida de masa ósea. Ciertos medicamentos, ya me he referido a ellos, personas con corticoides, con medicamentos oncológicos, con medicamentos tiroideos para la levotiroxina, para el tiroides y demás. Factores ambientales, es diferente quien vive en la Costa del Sol con una cantidad de sol al año que supera, yo no sé, por decir, en el norte de España, en el Cantábrico. Pues también, sin ser un factor determinante, el lugar de residencia también influye para que pueda haber mayor o menor déficit, en este caso de vitamina D. Factores ambientales, ciertas enfermedades, sobre todo digestivas, las personas que tienen intolerancia al gluten, los celíacos, porque absorberán menos calcio de la dieta. O personas que han tenido una resección gástrica por un tumor o por algo en el intestino, o que tengan enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria crónica intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Trastornos digestivos que pueden afectar al hueso, porque no deja que se absorba bien el calcio de nuestra dieta, de la dieta. ¿Cómo se manifiesta la osteoporosis? ¿Es una enfermedad silenciosa? Pues de ninguna manera inicialmente, de ninguna manera. Yo, si me preguntan
¿Cuántas personas estamos aquí? ¿50, 70? ¿Hay entre nosotros alguna persona que tiene osteoporosis? Yo me atrevo a decir... No era una pregunta, no quiero, esto es muy íntimo y no quería levantar la mano, que levantasen ustedes la mano. Pero mi respuesta sería sí. Unas veces diagnosticada y otras veces no diagnosticada. Porque es silenciosa. Y salvo que alguien haya pasado por cuando deja de ser silenciosa y tiene ciertas características que son las que voy a decir ahora, uno da el paso de decir, ¿y yo? ¿Y si yo ahora? ¿Por qué? Pero inicialmente los síntomas son ninguno. Poco a poco parece que tengo lumbalgia, parece que me duele la espalda y que no se me quita con los analgésicos habituales y que estos médicos no hacen más que mandarme paracetamol, ibuprofeno, pero ya esto no me hace nada. Esto y esto, hasta que poniendo en valor, que se dice ahora, poniendo conjuntamente esta historia clínica, nos orienta hacia la osteoporosis. Por tanto, ¿cómo se manifiesta? Inicialmente, primera línea, que escribo ahí de manera silente, silenciosa, no pasa nada. Pero sí está pasando, aunque no lo notemos. Hay 3 lugares, el hueso se deteriora en cualquier hueso de nuestro cuerpo, cualquiera, pero hay 3 puntos que son especialmente sensibles, especialmente por su frecuencia, que son las vértebras, que es la muñeca, ya sea el húmero, el cúbito, el radio, pero sobre todo lo que llamamos la fractura de Coles, la muñeca, y el fémur. Son los 3 puntos, pero no en igualdad de frecuencia. El más frecuente son las vértebras, por frecuencia. Las vértebras van perdiendo masa ósea y se aplastan, se fisuran o se fracturan. Por tanto, inicialmente, deformidad en nuestra estructura física. Repito lo de hacernos más bajitos y encorvados, un poquito encorvados, porque nos hemos hundido y es más difícil ir erguido. De momento con un dolor que puede ser sordo, pero no invalidante inicialmente. Poco a poco, lógicamente, va tomando consistencia. Por eso en la segunda línea pongo deformidades, reducción progresiva de la estatura, cifosis, chepa, y hay una cosa que no vemos, que queda dentro, es hacia atrás la cifosis y dentro, en el abdomen, la lordosis, que es lo contrario, es hacia adelante, pero eso queda dentro del abdomen y no se ve. La columna termina haciendo sus curvas más pronunciadas. Fracturas, aumento del perímetro abdominal, puede tener, pues eso, más sensación de abdomen hinchado, pero que no obedece a comer más. Y llegamos a las fracturas, a las temibles fracturas. El hueso se fractura y según qué hueso, las consecuencias son las que ustedes pueden imaginar. Una fractura de vértebra puede llegar a ser dolorosa, requiere intervención quirúrgica. Una fractura de muñeca pues limita los movimientos y limita lo que podemos hacer, pero las más temibles son las fracturas de cadera. Las fracturas de cadera tienen una incidencia menor que las otras, pero con riesgo, y esto no lo tomen como algo, no quiero que se lo lleven puesto a sus casas, pero sí que cojan la información. Las fracturas de cadera tienen un elevado índice de mortalidad asociado. Personas que se les ha fracturado la cadera tienen el doble de probabilidades de tener un deceso, una muerte, que si no tuvieran esta fractura de cadera, estadísticamente. Por tanto, de ahí la importancia de la prevención, de ahí la importancia de decir, yo no quiero llegar a esto, porque es que estamos pensando en una enfermedad que, por muy silenciosa que sea, nos podría tener reservados un final amargo. Y también escribo ahí lo de la delgadez extrema en ciertas personas. Aquí hay unos dibujos que pretenden, este se ve mejor, pretenden representar esto que yo estoy diciendo. En la parte superior, 2 representaciones de cómo se dobla la columna vertebral. Arriba, a la derecha,
Es muy característico ver a personas ya entradas en años, en muchos años, tener esta actitud de ir encorvados hacia adelante con una prominencia en la espalda, la famosa chepa, muy característico, y quizás sin dolor, Y abajo tenemos la osteoporosis con fractura de fémur, sobre todo cuello de fémur, donde siempre se dice que se ha caído y se ha roto el fémur, o ha sido viceversa, o se ha roto el fémur y por eso se ha caído. ¿Qué más nos da? Generalmente se rompe antes de caer la persona. Se rompe y la persona cae. Generalmente, pero no siempre. Hay veces, hay casos que es al revés. Aquí simplemente lo que he marcado para enfatizar sobre el doble de riesgo de mortalidad en las fracturas de cadera. También estudiado, conocido y referenciado en la bibliografía a nivel mundial. Por tanto, son las más temibles desde un punto de vista de mortalidad. Temibles son todas, porque si limitan la actividad cotidiana de una persona, pues mal son todas. Pero si estamos hablando que pone en peligro, en riesgo la vida, pues sin duda las de cadera son las que más. En España se estima que hay cerca de 3 millones de personas con osteoporosis diagnosticadas. A lo mejor en esta sala, diagnosticador de osteoporosis no hay nadie, pero sin diagnosticar puede haber. Se estima que cerca de 3 millones de personas. Se estima, son datos que se dicen rápido, pero son para reflexionar. Se estima que 1 de cada 3 mujeres mayores de 50 años tendrá en el futuro, no a los 50 años, sino a partir de los 50, 1 de cada 3 tendrá una fractura. Los hombres no nos vamos de rositas. Se estima que 1 de cada 5 varones, a partir de los 50 años, tendremos una fractura, porque somos una sociedad que va envejeciendo, afortunadamente. Pero tenemos ese peaje. ¿Cómo se detecta? Rápidamente. Este es el diagnóstico. ¿Y el médico cómo sabe que tenemos osteoporosis? Pues poniendo conjuntamente todo lo que yo voy hablando. Que me duele aquí. Y el médico nos pregunta, ¿y usted fuma? ¿Y usted bebe? ¿Y su madre tuvo fracturas? ¿Y usted se ha caído en el último año? ¿Y usted qué alimentación lleva? Y si todo eso va coincidiendo, nos mandará unas pruebas complementarias. Pero la orientación ya nos lleva y el médico puede ver si hay una delgadez extrema o no lo hay. Puede ver todo lo que llevamos hablado. Y, dicho eso, que es lo que yo indico en la parte superior, eso es lo que en consulta, en las primeras consultas nos puede decir el reumatólogo o el médico de cabecera. Y es una entrevista que a veces decimos, bueno, ¿y por qué me pregunta sobre mi riñón? Que si yo tengo insuficiencia renal o me hace una analítica del riñón. Porque he dicho antes que el riñón es también un actor que interviene en el hueso, igual que el hígado. Y si el riñón no funciona bien, puede haber fracturas por tener insuficiencia renal. Y nos va preguntando estas cosas. Y nos va preguntando cuándo le vino a usted la menopausia, a qué edad, ¿fue precoz? ¿No fue precoz? ¿Qué tratamiento lleva? ¿Toma corticoides? ¿No toma corticoides? ¿Tiene diabetes o no tiene diabetes? Hay enfermedades que son un buen sustrato, por desgracia, para la osteoporosis. La diabetes. Personas diabéticas entradas en años tienen mayor riesgo. Pues cuídese bien la diabetes. Que no haya una hiperglucemia, que hay que hacer caso. Exactamente. La artritis. Personas artríticas están también en el umbral de dar el paso hacia la osteoporosis. Por tanto, vigilar esto. Y entonces el médico nos pide unas pruebas que a alguno de ustedes se las han hecho, que es una densitometría. Puede haber otras maneras de hacerlo, una radiografía, pero hacer una densitometría. El famoso T-score y el Z-score, que yo he escrito por ahí. El T-score, ¿esto qué es? Bueno, pues medir la cantidad de... Aquí yo he puesto un par de casos reales de mi propia consulta, donde he tapado el nombre de la persona por confidencialidad. Y aquí tenemos lo que es una densitometría de una paciente mía donde tiene osteoporosis. Y lo que se hace es, el T-score es comparar, en función de la edad que tiene la persona y el sexo, femenino en este caso, ver lo que le correspondería y cuánto se desvía de lo esperable para su edad. Si se desvía más de 2,5 veces la desviación estándar, tiene osteoporosis.
tiene osteoporosis. Por tanto, este es el mecanismo clínico. Pero esto es ¿cómo se nos diagnostica? Porque pérdida de masa ósea tenemos todos. Y si es una enfermedad que no duele y que su camino nos lleva a ir perdiendo masa ósea, no vamos a esperar a tratarla, cuando sobre todo he dicho que es progresiva y crónica. ¿Y si la puedo prevenir? ¿Cómo puedo prevenir yo tener osteoporosis? Primero diría, pues hombre, antes de tenerla, ojalá empezar en edades tempranas a fortalecer nuestros huesos, a fortalecer nuestros músculos, a hacer lo que ahora voy a explicar, que ustedes ya pueden prever de lo que voy a hablar, porque es continuación de las características que yo estoy reflejando. ¿Cómo puedo yo prevenir que dentro de unos años yo pueda tener osteoporosis? Evitando el tabaco y evitando el alcohol en exceso. Tomar una copita por las fiestas es saludable, pero evitar el alcohol, evitar el tabaco. No abusar del café, no abusemos. Ojo, no hagamos de esto un pensamiento maniqueo. Como es malo, nunca tomo café. No, es moderación, es sentido común. No abusar del café. Tomar el sol para facilitar que el cuerpo sintetice vitamina D. Y en ocasiones tomar suplementos de vitamina D, pero generalmente con una alimentación variada, sobre todo con pescados y con margarina y demás, pues se consigue. Ciertos alimentos pongo ahí que son ricos en vitamina D, la mantequilla, el queso, el pescado. Controlar, si hubiere, la presencia de enfermedades asociadas, concomitantes, especialmente la diabetes y la artritis. Controlarlas, tenerlas bien controladas en edades tempranas, en cuanto que estén diagnosticadas. Controlarse la administración de corticoides. Realizar ejercicio físico, y pongo ahí en otro color, con carga que uno pueda soportar. Cuidado a ver si alguien se va a poner una carga más de la que es aconsejable. Pero se fortalecen mejor los huesos teniendo una pequeña carga en brazos, en piernas. De manera sistemática, caminar 30 o 45 minutos al día, todos los días. No solo el fin de semana, no solo ir a hacer ejercicio el sábado, todos los días. A mí en la consulta a veces me dicen, no, es que es imposible, porque es que el metro o el autobús me deja en la puerta de la oficina. Y bueno, pues bájate una parada antes, bájate una parada después, y la última parada la haces andando, todos los días. Resérvate 30 minutos, 25 minutos para caminar diariamente. Esto que parece que es un consejo, bueno, el de siempre, tiene una importancia capital. Controlar el peso. Bueno, pongo ahí, huyendo de la vida sedentaria, está dicho. Controlar el peso, evitando la delgadez extrema, procurando mantener un índice de masa corporal por encima de 20. Ingerir suplementos ricos en calcio, leche, queso, yogur, que favorece la actividad de los osteoblastos, que son los formadores de hueso. Y pongo ahí calostro, ahora hablo un poquito del calostro. Incluir en la dieta productos con isoflavonas, soja, uvas, naranjas, verduras, legumbres. La alimentación tiene mucha importancia. En caso de fragilidad ósea avanzada con riesgo de fracturas, resulta muy útil incorporar ayudas técnicas en la vida cotidiana. También voy a hablar un poquito más adelante de ello, lo voy a ir citando. Pasamanos, reposabrazos, etcétera, etcétera. Unos minutos, no mucho, para no aburrirles, no cansarles, del calostro, del proyecto Colosteo. ¿Esto qué es? Bueno, pues nuestro grupo de investigación, al cual yo me honro en pertenecer, pues por sugerencia de Europa, de la Comisión Europea, se puso en marcha un estudio donde nos animaban a verificar si el calostro era útil dentro de la osteoporosis. El calostro, que es el primer alimento que ingiere un bebé de la madre recién dada a luz, pues si sirve para tantas cosas buenas, es el que le confiere al bebé anticuerpos, es el que confiere al bebé recién nacido factor de crecimiento, pues bueno, pues es bueno. Bueno, ¿no podría ser bueno también para intentar frenar o prevenir la osteoporosis? Ese era el concepto inicial del proyecto. Pues vamos a estudiarlo. Lógicamente, lo ideal sería calostro humano, de mujer, de hembra, recién parida, pero esto no podíamos, no tiene luego viabilidad
útil porque el calostro de cada mujer es para su bebé. Luego el estudio se ha hecho con calostro bovino, de vacas. Por supuesto que apartamos el suficiente calostro para el ternero. El ternero se lleva su dosis, pero nosotros podemos hacer el estudio con calostro bovino. Bien, pues en este proyecto animado, auspiciado y patrocinado por la Unión Europea hemos intervenido los países que ustedes ven ahí, Portugal, España, Grecia, con universidades, tanto en Oporto, en Madrid, la Universidad Complutense, en Atenas, en Thesali, en Grecia, y luego empresas que son las encargadas de realizar los estudios, la cobertura y la comercialización. Y es importante también, digamos, el destacar que la empresa que es líder dentro de España en este proyecto es una empresa ubicada en Zamora. Por tanto, Zamora se pone al frente liderando este proyecto y desde aquí pues se hace todo lo que le corresponde hacer dentro del consorcio. Por tanto, bueno, pues yo creo que yo por lo menos me sentiría, y yo creo que ustedes sí se sienten orgullosos de que desde Zamora también se haya iniciado este proyecto. Y se ha iniciado y se ha acabado. ¿Y se ha acabado en qué sentido? En el sentido que primero no sabíamos lo que íbamos a encontrar, no era querer obtener lo que nosotros queremos que salga, no, vamos a ver qué sale. Cogimos unas células, primero células, solo células, de hueso, provocamos en esas células un deterioro semejante al que ocurre en la osteoporosis. ¿Cómo se puede conseguir que una célula se deteriore semejante a la osteoporosis? Dándole corticoides, porque hemos dicho que el corticoide es malo para el hueso. Y cuando la célula se estaba deteriorando, muriendo, estaba en proceso de apoptosis, incorporábamos al medio calostro. Y vimos que la incorporación de calostro ralentizaba, pocas veces revertía, pero ralentizaba, que es el éxito de la osteoporosis, ralentizaba el deterioro, ralentizaba la muerte de la célula. Esto nos abría unas expectativas tremendas. Esto mismo lo repetimos con animales de experimentación, con ratas y ratones, provocándoles osteoporosis, a las ratas quitándoles los ovarios, a los ratones quitándoles los testículos, todo siguiendo el procedimiento legal con los animales. Y una vez que tenían la osteoporosis, se les daba de alimentación calostro bovino durante un tiempo, se hacían los sacrificios correspondientes, se valoraba cómo tenían antes y después el hueso y se vio que el calostro ralentizaba, mejoraba el estado óseo en estos animales. En Grecia se hizo con personas que tomasen, personas que ya estaban diagnosticadas de osteoporosis, ofreciéndoles pues una cantidad con un sabor agradable, vainilla y demás, unas cantidades. Lo que pasa que en el ser humano, digamos, los resultados no pueden ser concluyentes, pero no porque no funcione, sino porque no podemos manejarnos con unas dosis por ética, con unas dosis ir probando o ciertas cantidades que a lo mejor la persona pues no quiere tomarla, o dice que le sabe mal, o no quiere esto, bueno. Entonces, los resultados vamos a decir que no fueron concluyentes, pero no porque no funcionó, sino porque el estudio no se puede estructurar de la misma manera con el rigor y con la metodología que se puede hacer en un laboratorio, sino que el ser humano pues tiene su propia libertad para decir yo ahora lo tomo, no lo tomo. Son personas que no están hospitalizadas, que están deambulando y tal. Bueno, conclusión. Las conclusiones nos han llevado a publicar estos resultados, a hacerlos públicos en un congreso de la Sociedad Española de Investigación en Osteoporosis y Metabolismo Mineral, que por cierto se ha traído ahí el póster, pero también lo tienen por ahí. Bien, pues hicimos esto y bueno, participar en un congreso y presentarlo en una sociedad española es importante, pero también ha dado la ocasión de publicarlo a nivel internacional. No quiero que mis palabras parezcan que sea comercial, no soy un comercial. Estoy diciendo lo que nos ha ocurrido a nosotros con este estudio. Y, bien, pues este estudio está ya reflejado en literatura no solamente nacional, sino internacional,
con el impulso desde Zamora. Desde Zamora. Y ahí tenemos el estudio en la revista Nutrients. Y esto nos ha llevado a disponer, ya está disponible en el mercado, pues del calostro bovino, con la marca Colosteo y Saluris Oseolife, 2 marcas que ya están en determinadas farmacias y bueno, y también con el distribuidor. El distribuidor puede también el tener esto. Bien, quédense con la idea que estoy en la parte de prevención. Prevención. Esto no es tratamiento, es prevención, para evitar que en el futuro, junto con otra serie de métodos, de actividades, podamos llegar a buen puerto. Por ir ya cerrando el capítulo, ¿cómo se trata una persona que ya tiene osteoporosis, ya ha sido diagnosticada de osteoporosis? ¿Cómo se trata? Bueno, pues entramos en los medicamentos. Los medicamentos, algunos de ustedes los reconocerán si tienen osteoporosis, también tienen una lógica aplastante. Estos medicamentos son o favoreciendo a las células que forman hueso o paralizando a las células que lo destruyen. No hay más magia, aquí no hay magia. O paramos a los destructores o favorecemos a los formadores. Y por tanto tenemos 2 grandes capítulos. Bien, es verdad que estos medicamentos son fuertes, requieren, pues algunos de ellos, pues tomarlos de pie, no acostarse en 1 hora, porque pueden erosionar el esófago, unos efectos secundarios que a veces las personas que no están suficientemente informadas, o aunque lo estén, pues dicen, yo no puedo seguir con esto, porque es que, sin embargo, como medicamentos que son, siempre la parte buena prevalece sobre los efectos secundarios. Por tanto, mi consejo es no abandonen nunca un tratamiento farmacológico. Si el efecto secundario es importante, consúltelo con su médico, consúltelo con su farmacéutico y se pasa a otro medicamento y se pasa a intentarlo abordar de otra manera. Siempre continuando con la prevención, con las cosas que hemos visto. Pero no abandonen, porque este abandono significa que el hueso va a seguir su rutina de ir perdiendo masa ósea. Y por tanto ahí tenemos, si alguien lo quiere, pues lo podemos detallar, los bisfosfonatos, lo que yo me refería al principio. ¿Y por qué no damos estrógenos si hemos dicho que los estrógenos defienden a la mujer en la edad fértil? Pues demos estrógenos, y de hecho son medicamentos, por ahí los tenemos. Terapia hormonal sustitutiva, estrógenos. Pues ciertas personas con osteoporosis se benefician de los estrógenos. ¿Por qué no están en primera línea si parece que la salida es evidente? Bueno, porque los estrógenos, a ver cómo lo explico sin a ustedes armarles un lío, los estrógenos hacen, las hormonas nuestras, suyas, los estrógenos hacen que crezcan los tejidos. Los estrógenos son en una niña, cuando empieza la menarquía, cuando empiezan a menstruar, los estrógenos son los que le dan la silueta a la niña, los que hacen que crezcan las mamas, lo que hacen que aparezca el vello en el pubis, hacen que crezca. Y dice, bueno, que crezca también el hueso. Sí, y los tumores también. Por tanto, dar estrógenos nos llevaría a fortalecer el hueso, pero a posibles riesgos de tumor. Tumores de mama, tumor de endometrio, tumor de ovario, en personas que ya tienen la menopausia. O incluso, si se da estrógenos a una persona que ya está en la menopausia, puede tener ciertas pérdidas de sangre por la vagina, semejantes, aunque no en la misma cantidad, de cuando tenía la menstruación. Porque los estrógenos hacen que el endometrio crezca y se pierda sangre. Por tanto, de nuevo la balanza, los estrógenos ahí están, no sé por qué me detengo ahora en ellos demasiado, bueno, porque me refería a ellos al principio, simplemente por cerrar el círculo. Pues para que vean cómo todos los medicamentos siempre tienen el haz y el envés, el anverso y el reverso de su parte positiva y la no tan positiva. Pero ahí están, como los bisfosfonatos, como los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, etcétera, etcétera. Y por ir terminando,
una serie de consejos útiles que también encuadran, porque si no, no sería lógico, encuadran en todo lo que llevamos visto. Consejos útiles para personas que ya tienen osteoporosis. Tienen osteoporosis o en riesgo máximo de tenerla. Estos son consejos, simplemente consejos. Realizar ejercicio físico encaminado a mejorar el equilibrio e incrementar la fuerza muscular. En el hogar, si ya se tiene osteoporosis, las caídas pueden ser evitadas eliminando los obstáculos con los que se pueda tropezar, creando un ambiente seguro, correcta iluminación, incluidas las lámparas de iluminación nocturna, cuando uno se levanta al baño de madrugada, alfombrillas antideslizantes en baños y cocina o que el material sea antideslizante, pasamanos en las escaleras, sillas y sillones estables con reposabrazos sólidos para poder apoyarse al levantarse. ¿A alguno de ustedes le ha pasado que cuando uno se levanta de la silla se tambalea y nos vamos hacia un lado? Sobre todo si estamos tomando medicamentos para la hipertensión, que te levantas y te vas para un lado. Pues que tengas buenos reposabrazos, levantarse despacio y con cuidado, puede dar un ligero mareo al cambiar la postura, es normal. Ducha en lugar de baño, uso de asiento en la ducha. En la calle a lo mejor nosotros no podemos actuar sobre el ayuntamiento, podemos poner quejas al ayuntamiento si tienen las aceras mal puestas, pero sí podemos actuar en ciertas cosas, como insistir en que el paciente esté siempre atento al andar, porque las aceras a veces no están bien cuidadas y uno puede tropezar. Y puede haber obstáculos, escalones, aceras, debiendo guardarse una especial precaución con las obras en la calzada, desniveles, frenazos bruscos cuando se va en el autobús. Esto que se pone aquí es que de todas estas cosas ya ha habido fracturas. No se ponen por poner cosas genéricas, ya ha habido fracturas por todas estas cosas. Adicionalmente, es recomendable mantener una correcta graduación de la vista para no tropezar. Usar zapatos con suela antideslizante, evitar bebidas que puedan producir mareos, evitar movimientos bruscos de la columna o posturas forzadas, evitar tomar diuréticos por la noche, por el riesgo de caída al levantarse durante la noche. Por eso los diuréticos, los que tengan hipertensión, por la mañana, se toman por la mañana para evitar tener diuresis y ganas de ir al baño por la noche. Y lo que pone aquí, para no utilizar fármacos hipnóticos o ansiolíticos sin un control médico, utilizar ayudas externas como los bastones, caminadores, etc. Esto es lo mismo. Aquí les dejo una tabla con alimentos ricos en calcio. Los quesos curados son los que tienen mayor proporción de calcio, según las raciones que vemos aquí a la izquierda. Según las raciones que consumamos en el día, pues el queso curado puede 4 raciones al día, 1000 miligramos, que es la dosis necesaria diaria de calcio, de ingesta de calcio. Si la mujer está embarazada, que ya puede empezar a prevenir la osteoporosis desde jovencita, necesita más calcio. Tenemos los quesos frescos, los lácteos, el yogur, la leche, las verduras, los frutos secos tienen calcio, tenemos el pescado, tenemos la carne, cada uno con sus cantidades. Yo, muy gustoso, se lo dejo por aquí. Fuentes de calcio, de vitamina D, los suplementos, he puesto aquí el calostro, los suplementos que correspondan en cada caso, y me parece que con esto termino. Muchísimas gracias, doctor Raposo, por esta magnífica exposición. Permítanme que termine como empecé, porque me lo pide el cuerpo, que es agradeciéndoles su presencia, su asistencia, y créanme que en el día de hoy, en el rato que he estado con ustedes, me he sentido como en casa. Así que espero que ustedes me hayan recibido de la misma manera. Se lo agradezco.